primero que nada, mi nombre es Daniel Gómez Íñiguez. Yo soy de aquí de Monterrey. Y bueno, hoy les voy a compartir un poco el título de la conferencia que pusimos fue Lo abstracto a emprender. Este título es de una conferencia que llevo dando ya algunos años y de un libro que publiqué hace exactamente 2 años. Y bueno, hoy les voy a platicar un poquito acerca de este libro, de esta conferencia y de mi ideología personal de emprendimiento. Pero bueno, antes de comenzar a profundizar acerca de eso, les voy a platicar un poco acerca de mi background personal. Yo hace aproximadamente 13 años tuve la oportunidad de, con un grupo de amigos, comenzar una empresa que se llama Solven, que significa soluciones en bioenergía. Comenzamos desarrollando tecnología para la producción de biocombustibles. Justo mañana cumplimos 13 años, casualmente coincidió con el Día de la Tierra. Y bueno, durante esos 13 años obviamente evolucionamos demasiado dentro de la empresa. Comenzamos como una desarrolladora de tecnología, entramos a la producción de biocombustibles, luego a la comercialización de los mismos, y hemos ido evolucionando a lo largo de los años. Y con el paso del tiempo nos fuimos diversificando otros sectores. Entre esos sectores se encuentra el sector de los agroquímicos, el sector restaurantero. Por ahí somos socios de un restaurante que seguramente, si son de Monterrey, algunos de ustedes conocen, que se llama El Paso del Norte del Chef Herrera. También yo personalmente me diversifiqué al tema de la gestión y el empoderamiento del talento con una plataforma que se llama Talent Network, que hoy organizamos el hackathon más grande del mundo. Y bueno, al estar en muchas diferentes industrias, bueno, fuimos diversificándonos por lo mismo de que entre los altos y bajos de las diferentes crisis que fuimos viviendo como empresa, no podíamos tener todos los huevos sobre la misma canasta. Y bueno, eso hoy más que nada estamos viviendo grandes lecciones de por qué hay que estar diversificados en tiempos de crisis. Te ayuda más a adaptarte para poder sobrevivir una crisis como la que estamos viviendo ahora. Y bueno, ya con un poquito de platicarles qué es lo que hago y a lo que me dedico, y a las empresas en las que estamos involucrados, voy a entrar un poquito en el tema del libro, que lo pueden ver aquí. Se llama Lo abstracto de emprender. Este libro lo publiqué hace aproximadamente 2 años y el título viene de una de mis mayores pasiones, que es el arte. Yo, así como muchos cuando empiezan a hacer dinero van y se compran el carro de sus sueños, la casa de sus sueños, yo uno de mis grandes sueños desde muy joven siempre fue tener grandes obras de arte. Y en el momento y en el proceso en el que fui comprando arte, recuerdo que a mí me llamaba mucho la atención, en particular un tipo de arte que es el arte abstracto. Y recuerdo que mientras emprendía y coleccionaba arte, por otro lado, muchos no encontraban la relación, y la realidad es que la relación del arte la encontré mucho después, con diferentes experiencias. Y un hecho en particular fue lo que me llamó a titular el libro de esta manera. Desde que empecé a dar conferencias en el mundo del emprendimiento, recuerdo que siempre me preguntaban: oye, Daniel, ¿qué es emprender? ¿Qué es innovar? Todos están buscando la receta, la fórmula, el secreto. Y la realidad es que, pues, para unos emprender es generar mucho capital, para otros emprender es tener muchos trabajadores, para otros emprender es generar un impacto positivo sobre la sociedad. Y al tener tantas definiciones distintas, recuerdo que yo no coincidía con una en lo particular. Y cuando me preguntaban a mí: oye, Daniel, ¿cuál es la fórmula o la receta para emprender?, yo no les contestaba nada. Y con el paso del tiempo, recuerdo que un día compro una obra de arte a un maestro oaxaqueño y le digo: no me digas qué es, yo le voy a encontrar algo. Y recuerdo que lo veía el cuadro una y otra vez y la realidad es que no le encontraba nada. Lo publiqué en mis redes y le pregunté a mis amigos: oigan, ¿qué ven ustedes en este cuadro? Y algunos veían que un payaso, un mexicano cruzando la frontera, hilos, tela, un pajarito, cada quien veía algo diferente. Y ante la desesperación de que no le encontraba algo en particular ese cuadro, un día agarré el cuadro y dije: ya sé dónde lo voy a colgar. Lo colgué enfrente de la taza del baño. Dije: aquí seguramente se me va a ocurrir algo. Pasaron los meses y no le encontraba nada al cuadro. Hasta que un día llega el maestro oaxaqueño, el autor de la obra, y le digo: maestro, ya estoy harto de este cuadro, dime qué es. Y me dice: es un cuadro abstracto, no es nada.
Y obviamente, pues yo primero me empecé a reír, luego me dio coraje porque dije, llevo 6 meses buscándole algo a este cuadro y resulta que no es nada. Pero en ese momento, recuerdo que metafóricamente hice esa relación entre el arte abstracto y el emprendimiento y la innovación. Y la realidad es que me di cuenta que así como el arte abstracto, el emprendimiento y la innovación no tienen inicio, no tienen final y cada quien lo interpreta de manera diferente. Mientras muchos están buscando el secreto, la fórmula, la receta, la realidad es que otros se ponen a trabajar, se rodean de los mejores, son perseverantes, se saben adaptar a los diferentes cambios y no hay una fórmula, no hay una receta, sino es el trabajo lo que te lleva a tener resultados exitosos, tu creatividad, tu perseverancia y obviamente rodearte de gente mejor que tú. Y eso me quedó claro por medio del arte y por eso el título del libro de Lo abstracto emprender. Ahora, cuando yo publiqué el libro, una de las primeras cosas es que todos los libros que tú abres de negocios normalmente te hablan que del plan de negocios, el estudio de mercado, que cómo conseguir inversiones, hay mil cosas de las que hablan los libros de negocios. Pero algo que yo me di cuenta también en el proceso de emprender es que todos te hablan sobre la cosa que te rodea, pero nadie te habla sobre lo más importante que es la persona. Y este libro yo, muchos de los capítulos, se los dedico a hablar sobre la parte humana. Muchos de los inversionistas, seguramente, si alguno que otro nos escucha, antes de invertir en un proyecto le apuestan a la persona. Y no hay mejor inversión que invertirte en ti mismo, en conocerte a ti mismo, en viajar y en irte formando profesionalmente para ser un mejor empresario. Y eso normalmente nadie te habla de esos términos. Y yo recuerdo en mis diferentes etapas como emprendedor, obviamente hemos tenido muchos altos y muchos bajos, muy bajos, que inclusive cuando estás abajo, pues puedes estar perdiendo dinero, puedes estar teniendo problemas, estrés, pero a la vez tu empresa puede seguir siendo reconocida, puedes estar siguiendo en muchos eventos. Las personas no saben muchas veces qué hay detrás de todo lo que estás viviendo. Entonces, yo creo que ahorita hoy estamos viviendo una situación muy particular porque muchas personas están perdiendo sus empleos y pues dejan de percibir un salario, pero el emprendedor, el empresario no nada más deja de percibir un salario, sino comienza a perder capital. Y muchos que quizá hoy están entrevistando a los emprendedores, que cómo le haces, cómo sales adelante, cómo innovas en una crisis, pero la realidad es que puede ser muy duro el proceso de ser emprendedor y de ser empresario, sobre todo porque en esas crisis muchas veces estás solo contra el mundo y por eso la importancia de rodearse de gente mejor que uno. Entonces, al aprender eso, yo a lo largo del libro decido hablar también sobre el individuo y sobre la persona y cómo para cambiar el mundo, nuestro estado, el país, tienes que cambiar tú como individuo. Tienes que invertirte a ti y por más egoísta que suene, yo creo que si no inviertes en ti, pues no puedes tener un impacto a tu alrededor. Y para tú convencer a la gente que te rodea, para poder innovar, para poder emprender, sea dentro de una empresa o sea en tu propia empresa, el primero que se tiene que convencer totalmente eres tú. Y eso normalmente, nuevamente, no te lo enseñan. Y de eso hablo un poco en el libro, hablo sobre cómo hay que buscar un balance en la vida. Y bueno, esas son algunas de las temáticas que toco. Son cerca de 40, son 45 capítulos exactamente, cerca de 400 hojas. Y bueno, es un libro bastante didáctico, hablo de muchas temáticas. A veces cuando emprendes te dicen que tienes que estar hiper enfocado en exactamente lo que quieres lograr, pero a veces también hay que voltear alrededor y entender que las cosas son un ecosistema. Yo he tenido la oportunidad de estar en algunas ocasiones en la India meditando, aprender de diferentes líderes espirituales, y una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención es cómo ven las cosas desde una perspectiva diferente en otras culturas muy diferentes a la nuestra. Por ejemplo, nosotros tendemos a que cuando tenemos un objetivo, imagínense que queremos mover algo de un punto A a un punto B, y cuando tienes ese objetivo, no, no es raro ver a alguien que sea sumamente persistente y esté dispuesto a forzar absolutamente todo para llegar a ese objetivo. ¿Qué es lo que pasa cuando tú forzas el punto A para llegar a punto B? Pues con el paso del tiempo, eventualmente, punto B regresa a punto A porque su estado natural siempre fue punto A. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tú entiendes el ecosistema? Y en lugar de forzar algo,
mueves el ecosistema para que punto A llegue a punto B de una manera bastante natural. Pues eso tiende a trascender a lo largo del tiempo y por eso la importancia de a veces entender que no todo tiene que ver con tu industria, sino a veces tienes que voltear a tu alrededor y decir, oye, ¿cuáles son los factores políticos que influyen? Factores económicos, tipos de cambio, factores de recursos humanos, de gestión del equipo de trabajo, factores de innovación, factores de mercadotecnia, hay muchos factores legales inclusive que a veces no son tomados en cuenta y que terminan siendo piezas fundamentales para que un proyecto se vuelva una realidad o simplemente no suceda. Entonces también hablo mucho de esta temática a lo largo del libro y bueno, todo esto lo cuento por medio de experiencias personales que yo he vivido a lo largo de mi carrera como empresario y bueno, creo que son experiencias que hoy me da mucho gusto poder compartir en espacios como este, hoy de manera virtual, pero normalmente cuando comparto siempre lo estamos haciendo de manera sumamente presencial. Por aquí yo estoy viendo los comentarios, veo bastantes saludos de diferentes personas. Me gustaría hacer esta plática un poquito más interactiva. Si les van surgiendo dudas, si me quieren ir preguntando, yo encantado de contestarles. Mis pláticas, si alguien quiere ver la conferencia tal cual que doy normalmente en público, las pueden encontrar en YouTube, pueden poner mi nombre, Daniel Gómez Iñiguez, pero creo que podemos hacer mucho más productiva esta conversación si me hacen preguntas y pues las vamos contestando y vamos haciendo esto más dinámico y hacemos que lo que pueden encontrar en internet, pues si buscan mi nombre, el nombre de la empresa en Google, pues pueden encontrar mucha información, pero por aquí podemos hacer esto mucho más productivo. Por aquí veo la primera pregunta. Me conocieron hace un año en el ITES, en el TEC de Monterrey, y bueno, no es pregunta tal cual. Les mando saludos a Kevin, allá está Cuernavaca, Javi también, que ayer andábamos reforestando allá la Sierra de la Marta. También le mando saludos y a todos los que estén conectados. Bueno, si alguien tiene una pregunta, por ahí me la van escribiendo. Si no tienen preguntas, como quiera, sigo continuando aquí con la conferencia. Yo creo que actualmente estamos viviendo una crisis tremenda y seguramente muchos de los webinars que van a escuchar van a tocar el tema de la crisis. Y yo creo que cuando tú haces una empresa, un negocio, normalmente la primera pregunta que te haces es ¿cuáles son las necesidades o problemas que tengo frente a mí? Y normalmente esa necesidad o problema, si tú le encuentras una solución, sea un producto o un servicio, ese producto o servicio, si tienes la capacidad de colocarlo en el mercado, es donde creas una empresa. Y yo creo que hoy más que nunca son una infinidad de problemas y necesidades que tiene la sociedad viviendo bajo esta situación, por lo que es donde existe la oportunidad de que sean grandes emprendimientos. Por ahí veo la primera pregunta. Con respecto al inicio de un nuevo proyecto, ¿consideras importante comenzarlo tú solo o incluir un equipo? Miren, yo soy de la teoría que cuando las empresas son creadas, y esto pasa mucho en nuestra cultura, cuando tú empiezas un negocio con socios, cometen muchas veces el gran error de decir, bueno, somos dos, 50-50. Somos cuatro, 25, 25, 25. Y la realidad es que lo que tiene que haber son compromisos a cumplirse y en base al cumplimiento de esos compromisos es que uno va entregando las acciones. Y si no se cumplen los compromisos, pues esas acciones puedes agarrarlas, ir a buscar a alguien que te cumpla con el compromiso y entregarle las acciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un socio y un empleado? Normalmente, un socio es una persona que no puedes contratar, que te complementa en habilidades, en talentos, es una persona que es muy diferente a ti, muy probablemente, y que por más que tú busques convencer a esa persona para que sea tu empleado, te va a decir que no, bueno, ya buscas la manera de hacerlo tu socio. Si tú lo puedes contratar, es mejor conseguir capital, ir con esa persona y te va a salir mucho más barato en el corto, en el mediano y muchísimo más barato en el largo plazo si el proyecto es exitoso. Para mí un socio lo escoges cuando la persona no es contratable y cuando necesitas de ciertas habilidades o talentos para que complementen tu iniciativa y poder
llevar el proyecto a la ejecución. Entonces, todo depende de al inicio de la empresa, si lo necesitas o no, es si yo escogería incluir a un socio en el equipo desde el inicio o simplemente me esperaría a ver qué necesidades van surgiendo a lo largo del tiempo y en base a eso busco al socio. Ahora, una vez tienes un socio, y yo creo que sobre esta pregunta podemos desarrollar un poquito más, cuando tú emprendes, uno de los errores que yo veo que cometen muchos emprendedores es emprenden para tener un sueldo. Y uno no emprende para tener trabajo. Uno emprende para generar valor, generar empleos y generar dividendos y aumentar el valor de la empresa. Si tú estás emprendiendo para tener trabajo, pues mejor búscate una chamba, te vas a ahorrar muchos problemas y te la vas a pasar mucho mejor, créanme. Pero hoy hay muchas personas que cometen el error que emprenden para tener chamba y pues eso la realidad es que no es muy atractivo para los inversionistas cuando están decidiendo colocar sus capitales. Entonces, esa es una de mis recomendaciones. Otra de las cosas que normalmente surgen cuando van a buscar capital para iniciar una empresa, a veces una de las cosas que los emprendedores, y esto yo lo aprendí por uno de mis socios, pero que los emprendedores olvidan, es que no necesitas tener la empresa sumamente desarrollada para poder salir a vender. Yo recuerdo en los inicios de Solven en el año 2007, recuerdo que la idea era desarrollar una tecnología para producir biocombustibles. Y pues no teníamos capital para desarrollarla. Entonces empezamos a tocar puertas a ver quién nos compraba una primera planta de biodiesel. Y pues todos te decían que cuánto costaba. Pues le decías, oye, que $1,500,000, una planta acá pequeñita. Y te decían, oye, ¿cuántas has hecho? No, pues ninguna. Oye, ¿y qué estudiaste? No, pues ni siquiera tengo título universitario. Y te decían, oye, ¿tu experiencia laboral? No, pues tampoco tengo experiencia laboral. Pues nadie te compra. Pero en lugar de echarnos para atrás, lo que la mayoría de los emprendedores hubiera hecho es, bueno, voy a buscar capital para que me financien el desarrollo de mi tecnología, para posteriormente ver si funciona y después ir a vender. Nosotros seguimos tocando puertas, cientos de puertas hasta que por fin nos abrieron una de ellas, nos compran la primera planta de biodiesel, nos depositan por adelantado y ese dinero se utilizó para construirla, para entregarle a ese primer cliente y la utilidad se reinvirtió en el crecimiento de la empresa. Entonces, algo que la mayoría de las personas olvidan es esa capacidad de vender y reinvertir te puede llevar mucho más lejos. No necesariamente necesitas capital al inicio de un proyecto. Tú puedes empezar una empresa no necesariamente consiguiendo capital. ¿Cuál es el problema? Yo veo muchos emprendedores que desarrollan un super plan de negocios, un estudio de mercado magnífico, tienen el producto a nivel esquemático sumamente maravilloso, pero ni siquiera han hecho el intento de salir a vender. Imagínense, pues esas empresas, la probabilidad de que fracasen es sumamente alta. Lo más importante es vender y sobre la venta ir viendo cómo maximizar tus utilidades, cómo mejorar tu producto y eventualmente cómo maximizar tu rentabilidad para crecer tanto tu equipo de trabajo, tu infraestructura y tener un proyecto mucho más exitoso. Entonces, esa es otra de mis recomendaciones que les puedo dar cuando emprendan. Emprender para mí es muy diferente a hacer un negocio. Un negocio es algo transaccional, es oportunista, todos lo hacen. Hay que estar en el momento correcto, en el lugar correcto para hacer buenos negocios. Sin embargo, en el tema de la empresa es un arte. Hacer una empresa es desarrollar una cultura, encontrar una oportunidad que trascienda a lo largo del tiempo vía sus productos o sus servicios. Es un gran equipo de trabajo, es un estilo de vida, es un desarrollo de un equipo con valores. Entonces, eso es hacer empresa. Y una empresa no la hace cualquiera, un negocio, pues hay muchas personas que logran hacer grandes negocios a lo largo de sus vidas y también es sumamente válido, pero hay que saber diferenciar entre ambos sectores. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta que les hayan surgido mientras estamos hablando aquí, mientras les aconsejo a emprender sus propios proyectos. Me imagino que también le están pasando duro en esta crisis, pero véanlo no como un obstáculo, sino como un reto. Yo creo que el que sobreviva a esta difícilmente lo van a quebrar en un futuro.
Creo que ahorita es donde hay que, así como decía Darwin, no sobrevive ni el más inteligente ni el más fuerte, sino aquel que se sabe adaptar. Entonces, ahorita es donde hay que poner al 100% nuestra creatividad para poder tener la mejor capacidad de adaptación en los mercados. Entonces, yo creo que esa es una de las capacidades que como emprendedores tenemos que ir desarrollando y que yo les recomiendo. Otra cosa que también normalmente me preguntan es, oye Daniel, ¿cómo le hago cuando tengo una empresa? ¿Cómo le haces para poder levantar capital? Esa es una de las preguntas que surgen bastante seguido. Miren, yo creo que lo más importante para poder conseguir capital es tener claridad, primero financiera, tener casi los números de memoria del proyecto, y segundo, si tú tienes la capacidad de ponerle capital a ese proyecto, generas mucho más confianza a los inversionistas. Y si no tienes la capacidad de ponerle el capital, siempre buscar la manera de aportar algo que a ti te esté costando y que lo puedas aportar en especie o de alguna manera, de tal manera que generes confianza a la gente que te rodea. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de la gente que busca capital? No están dispuestas ellas a arriesgar su propio capital. Entonces, cuando pues tú como inversionista vas a invertir en un proyecto y ves que el emprendedor ni siquiera está dispuesto a invertir su capital, pues difícilmente van a colocar el capital en tu proyecto si tú no estás dispuesto a invertirle. Una de las preguntas que hacen aquí es, ¿cómo generaste la cultura? ¿Qué te define? ¿Utilizaste algún ritual o gestión? Miren, realmente dentro de Solven, una de las culturas más importantes siempre ha sido ser verdes y ser congruentes entre nuestro estilo de vida con el estilo de pensar y la filosofía que fomenta la empresa. Entonces, creo que una de las principales filosofías de Solven siempre ha sido ser verdes, ser responsables, ser generosos con nuestra comunidad, pero algo que aprendimos, y aquí yo creo que es muy importante tocar también este tema. Nosotros cuando empezamos Solven en el sector de las energías renovables, todos, al ser una empresa verde, creen que eres social y por lo tanto no ganas dinero. Y para ser rentable y trascender a lo largo del tiempo, tienes que ganar dinero. Entonces, antes de ser verde e impulsar el medio ambiente, tienes que ser financieramente altamente rentable y después reinvertir tus utilidades eventualmente en ese impacto a tu medio ambiente y a tu alrededor. Entonces, yo creo que una de las cosas que ha hecho que Solven sobreviva a lo largo de los años es que su cultura también está enfocada a la alta rentabilidad y a demostrar que los proyectos sociales, ambientales, también son altamente rentables, y eso es algo que promovemos en otras empresas del sector. Aquí me preguntan, ¿alguna sugerencia o modelo que te ayude a calcular estructuras financieras y de costos? Lo pregunto por tu ejemplo del millón que decías que costaba la planta sin que hubiesen hecho una antes. Bien, realmente ¿cómo calculamos ahí al inicio? Pues cotizamos todo lo que necesitábamos para construir la planta, agregado el costo de las rentas del lugar donde la íbamos a construir, los empleados que teníamos que contratar. Cuando tú empiezas una empresa, créanme que esta es otra cosa que he aprendido a lo largo del tiempo. Aquí nada más denme un segundito que se me está acabando la pila, no me había dado cuenta. Y si no la pongo a cargar, se va a apagar la computadora. Aquí estamos. Una de las cosas que te das cuenta, les comentaba, es que a veces el tema numérico, los más grandes negocios que nosotros hemos hecho en Solven y en las diferentes empresas, a nivel financiero se hizo un Excel en un papel o en una servilleta y ya después contratas un financiero que estire el lápiz y que haga los detalles. Pero si tú necesitas un modelo financiero sumamente robusto para que te salga que sí da utilidad a tu negocio, pues difícilmente va a ser un negocio rentable. Yo creo que las buenas empresas en las que nosotros hemos estado involucrados
los números los puedes dominar sin necesidad de meterte a modelos financieros muy complicados. Ale por ahí pregunta, ¿cómo escoges a tu personal para que no lastimen tu cultura empresarial? Bueno, en el proceso de reclutamiento buscamos personas que se alineen sus valores con los valores de la empresa. Obviamente, tanto mis valores como los de las diferentes empresas no son exactamente los mismos y no tienen exactamente las mismas prioridades, pero eventualmente hay ciertos valores que tienen que ir alineados, como lo es, por ejemplo, nosotros buscamos mucho la proactividad. No funcionamos con horarios de trabajo tradicionales, como la mayoría de las empresas tradicionales, sino somos mucho más flexibles. Y bueno, le apostamos mucho al empleado a que sea una persona que aprenda por sí mismo y que también tenga mucha proactividad en lograr objetivos que te demuestren que no solamente son un gran empleado, sino son una persona extraordinaria a nivel laboral. Y yo creo que eso pues, se logra con el tiempo. Entre más entrevistas haces y más estás involucrado en los procesos de reclutamiento, pues vas consiguiendo mejor gente para tus equipos de trabajo. Pasión o rentabilidad, yo creo que puede haber una mezcla de los dos. En todos los proyectos en los que yo estoy involucrado, hasta los proyectos más sociales son sumamente rentables. Entonces eso hace que pues todavía te motive más estar involucrado en un proyecto así. Por ejemplo, hay una empresa que comencé con algunos socios, hace algunos años me invitaron de speaker en un gran evento y a partir de ahí dijimos, oye, en México se hacía el hackathon más grande del mundo, pero lo organizaba una empresa española. Y dijimos, oye, ¿por qué no lo hace una empresa mexicana? Y de ahí nace la iniciativa de hacer Talent Network. Y Talent el año pasado juntó más de 70,000 personas en la Expo Guadalajara. No dependemos de fondos de gobierno como muchos otros eventos de innovación y emprendimiento que si no les llega ahí el fondo del gobierno que los apoya, pues no son rentables. Nosotros dependemos del apoyo del sector privado. Es una empresa que su rentabilidad le ha ayudado a impactar a más personas y, por ejemplo, en esta crisis tuvimos que posponer el evento porque, pues obviamente no íbamos a hacer un evento ahora en abril de 80,000 personas en la Expo Guadalajara, pero lo hicimos de manera virtual e inclusive sorprendió a todos y superó nuestras expectativas y tuvimos cerca de 170,000 personas sintonizándonos alrededor de no nada más México, sino toda Latinoamérica. Entonces, ese son el tipo de cosas que al final del día resulta que algo que yo necesitaba, que era, oye, ¿cómo encontramos más talento? Pues vamos a empoderarlo, vamos a potenciarlo en nuestro país. Surge esa iniciativa, se vuelve una empresa, se vuelve sumamente rentable y hoy en tiempos de crisis con esas adaptaciones, pues crece más que nunca. Entonces, son el tipo de ejemplos que al final nos ayuda a entender que si mezclas la pasión con un proyecto que le puedas encontrar alta rentabilidad, puedes dejarte guiar por ambos para lograr grandes objetivos. Daniel, ¿cómo manejas tu branding personal y cómo influyó para el éxito de tu empresa? Pues miren, el tema del branding personal, la realidad es que no hay un branding personal, no soy influencer y ninguna persona está manejando mis cuentas ni de Facebook, ni de Instagram, ni de absolutamente nada. Inclusive cuando escribí el libro, les puedo decir que las cerca de 80,000 palabras que tiene el libro, yo lo escribí todo en un documento de Word, fui a buscar a un corrector de estilo, luego fui a buscar un maquetador, luego busqué un editorial, pero todo lo hice por mi cuenta, obviamente rodeándome de un gran equipo de expertos para tener un trabajo de alta calidad. Y yo creo que el branding personal, lo mejor que puedes hacer es ser congruente entre lo que dices y lo que haces. Una de las cosas que a mí más me gustan de este libro, esta portada que ven aquí, seguramente se preguntan, oye, ¿por qué es un zapato rojo? Y la realidad de esta portada me ayudó a hacerla uno de los mejores ilustradores que tenemos en nuestro país, que se llama Alejandro Magallanes. Es una persona que yo admiro demasiado, que está sumamente feliz cuando me hizo la portada. También a aquellos de ustedes que les gusta el diseño gráfico, pueden buscarlo en YouTube y tiene mucho que enseñarles a los ilustradores. Y esta portada, no crean que nada más agarré mi tenis rojo y dije, le vamos a tomar una foto y ya tenemos portada. La gente, muchos me conocían por siempre andar en zapatos rojos y en las conferencias también andar con zapatos rojos. Y todo viene de una anécdota que les voy a contar en el año que fue 2011. Estaba en un evento en la Bolsa de Valores de Nueva York
y conocí a uno de los fundadores de Cisco, uno de los hombres más ricos del mundo. Fuimos a un bar y saliendo del bar me percaté que el señor traía unos zapatos rojos. Y le dije, oye, qué padres tus zapatos. Y le digo, ¿por qué esos zapatos tan interesantes? Y voltea y sin pensar dos veces me dice, me recuerdan tener los pies bien puestos en la tierra, deberías de comprarte unos. Y yo dije, wow, que una de las personas más ricas a nivel financiero del mundo te diga eso, pues es una gran lección. Y no nada más fui a comprarme mis zapatos rojos, sino dije, esto se lo tengo que compartir a todos los que me escuchen en México y en el mundo. Y siempre que voy a una conferencia traigo mis zapatos rojos y el mensaje que les digo es, independientemente de que el éxito llegue a tu vida, de que ya saliste en la portada de Forbes, de que tengas millones de pesos y el carro de tus sueños o lo que tú quieras, no olvides de dónde vienes. Y el no olvidar de dónde vienes implica que no olvides que así como batallaste para llegar a donde estás y mucha gente te compartió para llegar a ese lugar, no olvides que también tú tienes que devolverle a tu comunidad y compartirle, así como te compartieron a ti en su momento para llegar a tus objetivos. Entonces, siempre con los pies bien puestos en la tierra. Entonces, ese es uno de los mensajes que doy. Fue una idea que se me ocurrió en su momento usarlo como parte de ese branding personal, por así decirlo, pero no crean que hay una estrategia detrás de eso, ni mucho menos, simplemente trato de ser yo. Todos los días me voy conociendo más a mí mismo y algo que sí les puedo decir es que lo difícil no es llegar a los objetivos, lo difícil es mantenerte. Lo difícil, créanme que no es salir en la revista Forbes, generar mucho dinero en algún trimestre o en algún reporte anual. Lo difícil es cómo lo haces para mantenerte y para crecer a lo largo del tiempo. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, me están encantando las preguntas que me están haciendo. Eh, algo que se les ocurra, que les gustaría que les contara. De hecho, para los que no me crean, aquí traigo mis tenis rojos, así que no es algo que siempre que voy a hablar, digo, hasta ahora de manera virtual, traigo mis zapatos rojos bien puestos y que me recuerden pues al final de dónde venimos y ser humildes todo el tiempo. Otro de los mensajes que doy en este libro, miren, y yo creo que uno de mis mejores amigos se llama Jordi Muñoz. Jordi es el fundador de una empresa de 3D Robotics. 3D Robotics en su momento fue líder a nivel mundial de drones. Hoy Jordi es considerado el padre de los drones en el mundo. Pueden buscar más su historia también en YouTube con su nombre o hay 1000 artículos de bastantes revistas de él en internet. Pero cuando yo le pedí una frase para la contraportada del libro, recuerdo que me mandó 1000 estupideces al principio, pero al final me mandó una frase que yo creo que es valiosísimo compartírselas en este momento, que él decía, como en mi caso, el caso particular de él en la industria de la tecnología de los drones, en el camino a tu meta te expones a mejores oportunidades que finalmente te llevan a descubrir mejores posibilidades. ¿A qué se refiere Jordi con esto? A veces nosotros tenemos un sueño, una meta. Si les platico, yo personalmente cuando yo era pequeño, yo decía, yo quiero ser científico. Es más, yo decía, yo algún día quiero tener un doctorado en el MIT, conocer al premio Nobel de la química y algún día inventar algo que pueda ser candidato al premio Nobel. Y el mundo de las ciencias y la tecnología me llevó a ser empresario. Y en el camino a ser empresario, me empezó a llamar el tema del arte y empecé a coleccionar arte. Y yo cuando era ese joven soñador en el mundo científico, lo último que me pasaba por la cabeza era que algún día iba a publicar un libro o dar conferencias. Y hoy doy conferencias, publico un libro, pero fue en el camino ese sueño de ser científico que me llevó a todos estos otros sueños de coleccionar arte, de ser empresario, de compartir, de poder escribir y poder expresar todos esos aprendizajes. Y lo importante es echarte a andar. La mayoría de las personas tiene sueños y créanme que quizá ese sueño no va a ser el que vas a terminar concretando, pero es en el camino a tus sueños que te encuentras con tus verdaderos sueños. Entonces, está algo revuelto ahí, pero es algo que me compartió Jordi en su momento y se me hizo algo espectacular y creo que tiene todo el sentido del mundo y creo que es válido para cuando ustedes también se pongan metas. Por ahí me preguntan
personas que admire mucho y por qué. Miren, yo admiro mucho a personas tanto en el mundo profesional de los negocios, como a personas en el mundo político, espiritual, de diferentes sectores. La realidad es que son muchas personas a las que admiro, pero hoy les voy a contar de una en particular que a mí me vino a cambiar la vida en el tema espiritual. Eh, Cuando yo tenía como 19 años, fui a dar con una gurú de la India que se llama Yankee, Yankee con J. Y recuerdo que Yankee, en su momento, la considera la mujer más poderosa del mundo según la Universidad de Oxford por un estudio que le habían hecho de sus ondas cerebrales. Y era la mentora de grandes personalidades como Deepak Chopra, Oprah y un montón de líderes espirituales en el mundo. Ella era la maestra. Yo la conocí cuando tenía como 94 años y actualmente, digo, hace unas semanas falleció a sus 104 años. Pero cuando yo me fui a la India con Yankee, Yankee me enseñó algunas cosas que no olvido y que ahora les comparto. Y una de las primeras cosas fue hacer simple. Yo era una persona que de chavo, y de chavo les estoy hablando hace 10, 12 años, actualmente tengo 29 años por si se preguntan mi edad, pero recuerdo que antes yo andaba en traje, corbata todo el tiempo, traía 2 celulares, era una persona sumamente complicada, y Yankee lo que me dijo: oye Daniel, tienes que ser simple. Si tú vas a una conferencia y llegas con el traje acá perfecto y los chavos de las nuevas generaciones te ven así, pues realmente van a decir: oye, qué padre conferencia, pero nunca voy a ser como él. Entonces tienes que verte y predicar con el ejemplo hacia las personas que te rodean. Entonces, una de las cosas más importantes que yo aprendí de Yankee es hacer simple. Y por otro lado, también me enseñó cómo nuestra mente es sumamente poderosa. Y es otro de los temas que toco en el libro, cómo a veces nos dejamos llevar por nuestra mente, sean pensamientos positivos o negativos. Tú tienes la capacidad de controlar esos pensamientos. Y a lo largo de nuestras vidas hay que alimentar no nada más la parte humana, sino la parte de nuestro espíritu. Y creo que ella fue una persona que a mí me dejó grandes aprendizajes. En su momento todos me decían que estaba loco porque recuerdo que me bromeaban, porque a las gurús en la India les dicen daddies. Entonces decían: oye, pues ¿qué le pasó a Daniel? Se fue con Daddy Yankee a la India, pues que ya lo perdimos, ¿no? Pero la realidad es que fue una gran maestra. La extrañamos mucho, pero sus aprendizajes siguen estando conmigo y créanme que es una persona que me ayudó a entender que no todo en este mundo se trata de éxito profesional, sino son los éxitos personales los que nos ayudan a trascender como personas, y a esos hay que dedicarles mucho más tiempo. Por aquí me preguntan: ¿qué importancia creo que tenga la escuela en el mundo del emprendimiento? Miren, la escuela al final del día es aprender. Yo creo que muchas personas cometen el gran error de creer que cuando se gradúan dejan de estudiar. Y yo les puedo decir que el día de hoy yo leo más libros al mes que los libros que leía en su momento cuando estudiaba en la universidad. El día que yo me gradué no significó dejar de aprender, sino hoy es un momento en donde cada vez aprendes más y el tiempo es lo único que tenemos limitado en esta vida. Entonces, llámale escuela o llámale como quieras, lo importante es que siempre estés aprendiendo para poder ser un emprendedor exitoso. El día que dejas de aprender, estás muerto. Por acá preguntan, ¿qué consejos les doy para no bajar la guardia, permanecer con lo que venga? Miren, yo creo que va relacionado con la otra pregunta que hacen posteriormente, que es cómo atravesar el miedo a emprender. Una de las cosas que también me enseñó mi maestra de meditación fue que la palabra miedo la podemos deshacer de nuestras mentes. El mayor miedo del ser humano es el miedo al fracaso. Y el fracaso, imagínense que lo cambiamos por la palabra resultado. Positivos, negativos sea el resultado, siempre aprendes y te acercas a tu objetivo. Y si te alejas, pues cambias el experimento así como si fuera una iteración para acercarte al objetivo. Si tú tienes un resultado positivo y negativo y aprendes y cada vez te acercas más al objetivo, pues la realidad es que el fracaso no existe, sino tienes resultados. Y si el fracaso no existe, el miedo desaparece.
Entonces, al entender esto en tu mente, pues si ya no tienes miedo a fracasar, pues por lo tanto te enfocas en tener la mayor cantidad de resultados posibles que te acerquen a los objetivos de tal manera que tengas éxito en lo que te estés proponiendo, sea profesional o sea personal. Y eso, el tener tu mente con mucha claridad, tener esa capacidad de hacer introspección a tu toma de decisiones antes de tomar una decisión, créanme que los puede llevar mucho más lejos y ayudarles a no bajar la guardia en momentos como estos. ¿Cómo fue mi experiencia con Richard Branson? Me preguntan. Miren, es todo un capítulo del libro, pero se los voy a contar aquí aprovechando que nos quedan algunos minutos. En una ocasión me acuerdo que me invitaron a conocer a Richard Branson, que venía aquí a Monterrey, y era un cóctel privado, y recuerdo que toda la gente se acercaba como a pedirle fotos, todos lo estaban aturdiendo, y yo decía, bueno, pues, ¿qué le puedo preguntar yo a este hombre? Y me acordé que tengo unos buenos amigos, uno de ellos Ankur Jain y el otro David Weiler, uno de ellos americano y el otro holandés, que son muy amigos de la familia de Richard Branson. Y me acordé que había una foto de mi amigo David Weiler en la isla de Richard Branson, él cargando a Richard Branson. Y en ese momento yo le escribí a mi amigo David por celular y David me puso, oye, qué padre que estás con él, salúdamelo. Y me pone, te apuesto a que ningún mexicano, mucho menos tú, va a tener una foto como la mía cargando a Richard Branson en su isla. Entonces como que eso me generó cierta reto personal en su momento. Y pues me acerqué a Richard Branson y le dije, oye, estoy hablando con tu amigo David, y le digo, oye, la realidad es que David me acaba de apostar $100. $100 realmente no es nada para Richard Branson. Y le digo, y me apostó $100 a que yo no tengo una foto como estas. Y le digo, ¿qué onda? Y me dice, bueno, pues mitad y mitad, ¿no? Y le digo, va. Y cuando me di cuenta ya estaba cargando a Richard Branson y nos estábamos tomando una foto. Y bueno, fue una experiencia bien divertida, porque luego se la mandé a mi amigo y obviamente le cobré los $100. Y ahí es donde te das cuenta que cuando eres creativo y te aproximas a las personas de manera diferente, puedes hacer grandes historias de tu vida. Y yo creo que eso es algo que a mí me ha ayudado siempre preguntarme antes de tomar una decisión, y esa es una frase que puse en el libro en su primer capítulo. Antes de tomar una decisión, pregúntate qué historia te gustaría contar. Y al final del día, imagínate que ya estás con tus nietos, con tus bisnietos, con tus hijos, con quien sea, y les te estás contando la historia de tu vida. ¿Qué historia te gustaría contarles? Y en base a eso, toma tus decisiones. ¿Te gustaría contarles, oye, no, pues me quedé ahí parado y no me acerqué a Richard Branson porque me dio pena, o hice esta locura, ¿no? Y pueden algunas locuras resultar positivas, otras negativas, pero al final son historias que algún día vamos a contar, y créanme que eso se trata la vida, de ir acumulando historias y al final de pasarla bien en el proceso. No sé si tengan alguna otra pregunta, ya se nos está acabando un poco el tiempo, lo que sea que se les ocurra. Por ahí les mando saludos a todos los que están aquí interactuando. Muchas gracias por meterse aquí al webinar. ¿Dónde pueden conseguir mi libro? Fíjense qué buena pregunta y no se me había ocurrido. El libro está en www.elesdanielgomez.com. Y mi Instagram y mis redes, tanto Twitter, Facebook, todo me pueden encontrar como @elesdanielgomez. La realidad es que traté de conseguir el Daniel Gómez, pero como que otro Daniel Gómez hay muchos y me lo ganaron. Se los voy a escribir aquí en el chat. Las redes y dónde pueden conseguir el libro. También está ahí. Espero que los que lean el libro lo disfruten mucho, que lo compartan con sus seres queridos. No es porque sea mi libro, pero es un excelente libro para emprender en estas crisis. Yo creo que te ayuda mucho a ver hacia el interior antes de ver hacia el exterior, porque a veces las grandes, como dicen muchos de los gurús, las grandes respuestas a nuestras preguntas del exterior se encuentran dentro de nosotros y no nos damos cuenta la mayoría de las ocasiones. Así que espero que aquellos que lo lean lo disfruten mucho. De hecho, les puedo recomendar algunos otros libros de los que a mí me han ayudado mucho, tanto en estrategia, espiritualidad. Uno de ellos se llama El arte de la guerra, seguro muchos ya lo han leído.
48 leyes del poder, 48 Laws of Power, también me encanta el libro. Un libro que me encantó y que les puedo decir ha sido mi favorito que he leído en los últimos 3 años sin problema, se llama Utopía para Realistas. Ese libro se lo recomiendo leerlo cañón ahorita, más en esta situación. De hecho, como que hasta yo sentí que la vida me lo trajo a mis manos el libro justo en diciembre para una situación como la que estamos viviendo el día de hoy. Es increíble ver tantos datos estadísticos que nos demuestran cómo el mundo a veces no ve cosas que son tan obvias y que nos deberíamos de enfocar en eso y van a ver que hay grandes oportunidades una vez lean ese libro para emprender en muchos otros sectores. Otro libro que me gusta mucho, un poquito más de espiritualidad, es uno de Brian Weiss que se llama Only Love is Real. Y bueno, hay un montón de libros que les puedo seguir recomendando. A mí me gusta mucho leer todo lo que tiene que ver con realismo mágico, García Márquez, todos nuestros grandes escritores latinoamericanos. Y bueno, a veces eso te inspira a buscar tener historias así de locas en tus vidas personales. Así que ese es otro libro, esos son algunos libros que les recomiendo. Espero, como les digo, los que lean mi libro van a darse cuenta que hablamos no nada más de negocios, hablamos de espiritualidad, hablamos de educación, hablamos de ciencia, de tecnología, de la revolución del talento, de gastronomía, de amor, de arte, de un montón de temáticas diferentes. Así que espero que lo disfruten. Y bueno, yo creo que con esto concluimos. Se me han pasado volando estos 50 minutos. Espero que cada uno de ustedes haya aprovechado estos consejos y no se olviden que antes de tomar una decisión, siempre recuerden, pregúntate qué historia te gustaría contar. No olvides tener los pies bien puestos en la tierra, eso que les decía del zapato rojo, hay que tener los pies bien puestos en la tierra. No te olvides rodearte de los mejores, ser perseverante, no forzar las cosas, siempre buscar cómo mover el ecosistema para que las cosas se den de manera natural. Y sobre todo, recuerden también que el emprendimiento, así como el arte abstracto, no tiene inicio, no tiene final y cada quien tiene una interpretación diferente. Así como nos decía mi amigo el Jordi, échense a andar, sean perseverantes y a veces es en ese camino a tus metas, a tus sueños, que te vas a encontrar con las verdaderas metas, con los verdaderos sueños y las oportunidades. Le agradezco mucho a todo el equipo de EOS Offices por hacerme parte de esta serie de webinars que están haciendo. Y mire, yo creo que justo ayer platicaba con Javi García, uno de los fundadores de EOS y un gran amigo mío, y creo que una de las cosas que tenemos que entender, seguramente muchos de ustedes se pusieron metas al inicio de este año. Hoy que estamos viviendo en esta cuarentena, no hay mejor oportunidad de estar con nosotros mismos para conocernos más, pero sobre todo para hacer hábitos. Una cosa es escribir metas y otra cosa es tener hábitos de vida. Y creo que es una gran oportunidad para que desarrollen grandes hábitos para llevar sus sueños a la realidad. Y que para al final del día cambiar el mundo, nuestro país, nuestro estado, primero hay que cambiar nosotros como personas, porque si cambio yo, cambia tú. Con eso los dejo. Muchas gracias a todos. Les mando un abrazo y esperemos estar de nuevo de vuelta con otro live para compartirles más de estos aprendizajes de vida. Un abrazo a todos desde Monterrey.